Nosotros continuamos, seguimos hablando de salud. Hoy vamos a poner el foco en dos enfermedades todavía muy desconocidas para la sociedad, pero que afecta a millones de personas en todo el mundo. Les hablamos del lipedema y del linfedema. Esta tarde queremos visibilizar estas patologías y dar voz a quienes conviven a diario con ella, Eva. Sí, eso es, Vanessa. Muy buenas tardes de nuevo y para ello contamos hoy aquí en plató con la presencia de Emilia Fabregat, la presidenta de ADPLA. Muy buenas tardes, Emilia. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy muy bien y muchas gracias por vuestra invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a comenzar explicando, si te parece, qué es el lipedema y qué es el linfedema, porque son dos enfermedades distintas que conviene diferenciar. Efectivamente, son dos enfermedades muy distintas, aunque a simple vista pudieran tener cosas en común. Por un lado, el linfedema es una enfermedad que se produce cuando el sistema linfático está estropeado, está obstruido. Sin embargo, el lipedema es un problema de una formación de grasa patológica que el paciente no es capaz de asimilar y de deshacer. Entonces, el efecto, tanto el linfedema como el lipedema, aunque sean causas distintas, lo que hace es engrosarse los miembros afectados. Emilia, ¿y en qué momento, por ejemplo, una persona se puede dar cuenta o empieza a ser consciente de que puede tener una u otra patología? Sí, el linfedema puedes venir de dos maneras distintas. De manera primaria, que tú ya naces con esa condición y puedes desarrollarlo o no, quizá durante toda tu vida. Una persona que va a desarrollar linfedema va a empezar a notar que alguna parte de su cuerpo se empieza a engrosar. Hay un encharcamiento de la linfa porque no está llevando su circuito corriente y empieza a inflamarse. Si es primario, puede ser cualquier parte del cuerpo. Ahora bien, si ese linfedema es secundario, este linfedema ya es producto de agentes externos, como puede ser un cáncer, como puede ser un accidente en el que se te rompe el sistema linfático de alguna parte del cuerpo, y lo que empiezas a notar también es lo mismo. Lo que pasa es que cuando tú tienes un cáncer y además te han hecho radioterapia, es bastante normal que vayas a desarrollar un linfedema, por lo tanto puedes estar un poquito más alerta. El médico, claro, uno todavía no lo sabe. Vamos a conocer la incidencia del lipedema y el linfedema en la sociedad. Vamos a verlo en pantalla en la siguiente animación. Si hablamos del linfedema, se calcula que unas 150 millones de personas en todo el mundo padecen esta enfermedad. Si nos centramos aquí, en España, se estima que podría afectar a 1 millón de personas. Si hablamos del lipedema, se calcula que unas 370 millones de personas en todo el mundo lo han desarrollado. Y aquí en España, 1,5 millones de personas lo padecen. Emilia, ¿cómo es el día a día para una persona que padece estas enfermedades? ¿Es duro? ¿Te limita mucho? Cuando te oigo nombrar estos datos me espeluzno, porque a pesar de esos datos son dos enfermedades muy desconocidas, por lo tanto muy infradiagnosticadas. ¿Cómo es nuestra vida? Pues quizá te puedas pegar meses, años sin que nadie te diagnostique. Por lo tanto, durante ese tiempo, pues la verdad es que vas dando tumbos. Puedes estar años dando tumbos, visitando médicos, haciendo cosas, haciendo todo el esfuerzo que puedas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el lipedema, por ejemplo, que por cierto, últimamente se está viendo cada vez más, o al menos tiene más visibilidad, yo creo que es gracias a las redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo te enfrentas a esa enfermedad? Pues recurres a dietas, empiezas a hacer ejercicio, ves que eso no responde, te frustras, puedes dejar de comer incluso, tampoco funciona. Es decir, aquello es un cuadro pues bastante complejo. Y en el caso del linfedema es algo parecido. Lo que pasa es que el lipedema es bilateral y el linfedema suele ser solo en un miembro el que esté afectado. ¿Cómo convives con ello una vez que te han diagnosticado? Pues de mejor manera, porque seguramente puedes tener la suerte de caer en buenas manos y poder llevar una vida pues bastante normalizada. Sí,
haces todos los deberes. Claro. Y por lo menos ya sabes a lo que te estás enfrentando. Exactamente. Bueno, pues estas enfermedades no tienen cura, pero sí tratamiento. Hay que seguirlo al pie de la letra, como bien nos está diciendo nuestra invitada Emilia. Y en ello vamos a profundizar, lo vamos a hacer de la mano de la fisioterapeuta Mar Ruiz. Muy buenas tardes, Mar. Hola, buenas tardes. Desde el campo de la fisioterapia, ¿cómo se tratan estas enfermedades? Pues el tratamiento, la verdad es que es en lo básico muy parecido. En el linfedema, digamos que el gol estándar, que es el tratamiento conservador, descongestivo, se llama así, lo que hacemos sobre todo es drenaje linfático manual. Depende cómo es ese linfedema, se puede utilizar las máquinas de presoterapia o no, hay que ver cada caso. También las medidas de compresión, que pueden ser vendajes o medias o mangas a medida, o si es en otra zona del cuerpo otro tipo de prenda. Y acompañamos también a las pacientes a la hora de encontrar el ejercicio más adecuado para ellas, porque ya se ha visto que la actividad física es muy beneficiosa. Antes se mandaba reposo y ahora no. Ahora se está viendo que, sobre todo si llevas las medidas de compresión y de contención, el ejercicio es muy beneficioso para el linfedema, y también a nivel nutricional. Y con el lipedema, pues muy parecido. Lo que pasa que el objetivo también es a bajar más la inflamación de ese tejido graso. En el linfedema vamos a potenciar el trabajo del sistema linfático, y en el lipedema también, pero también a bajar esa inflamación, a trabajar esas zonas de piel y de fascia que pueden estar dificultando ese drenaje de la zona, mejorar la circulación. También son pacientes que tienen que llevar compresión, y todo esto las vamos acompañando, porque a veces, por desgracia, y como decía Emilia, somos los primeros sanitarios que le ponen palabras, ¿no?, a lo que estas personas están viviendo. Mar, muy buenas tardes. Comentábamos que estas enfermedades se pueden tratar también con cirugía, pero esto no es para siempre. El problema no desaparece ya de manera permanente. No, a día de hoy no hay una cura definitiva. En el linfedema se puede hacer una unión linfático-venosa o un trasplante de ganglios, o si hay mucho volumen, una liposucción selectiva. Y en el lipedema también se hace una liposucción que no es estética, tiene unas características en cuanto al equipo que se utiliza, al mapeo, a la técnica propia en sí, que no tiene nada que ver con una liposucción de estética. Entonces sí que consiguen bajar muchos síntomas y que mejore la calidad de vida, pero el problema de base suele persistir. Mar, ¿se puede desencadenar a cualquier edad, tanto el linfedema como el lipedema? A ver, el linfedema primario, como ha dicho Emilia, que es de nacimiento, a veces se desencadena nada más nacer, a veces en la adolescencia, y yo llevo pacientes que con 50 y tantos años de pronto una pierna se empezó a hinchar. Ya. Ellos ni siquiera sabían esto, ¿no? Entonces, sí, en el secundario también, porque depende de una agresión a ese sistema linfático. Lo más frecuente es una cirugía oncológica, pero hay muchos pacientes que pasan años sin linfedema y nunca lo tienen, y otras que sí. En el caso del linfedema sí. Y el lipedema, disculpa, está muy ligado también a cambios hormonales. Entonces es muy frecuente que se desencadene o bien con la primera menstruación o después de un embarazo, empeora en la menopausia. Mar, decíamos que afecta sobre todo a mujeres, en hombres es más raro, pero también se da, también hay casos. El lipedema, 99% mujeres. El linfedema depende. Como el secundario depende de cirugías, de traumatismos, etcétera, pues la más frecuente es la cirugía de mama, por eso se ve mucho más linfedema secundario a cáncer de mama, porque se han extirpado ganglios y es lo que más se ve. Pues Mar Ruiz, muchísimas gracias por aportarnos, sobre todo desde el punto de vista de la fisioterapia, cómo se puede tratar y cómo se está tratando y cómo afecta. Gracias. Gracias a vosotros. Emilia, muchísimo cuidado también, ojo con esas soluciones milagro que prometen algunos médicos, ¿no? Hay que ir con pies de plomo en este asunto. Claro, por un lado está muy bien el mostrar esa apertura que hay en las redes sociales, que muchas jóvenes, digo muchas, pues estoy pensando en el lipedema y es 99, como dice Mar, % de opciones. Y el linfedema, pues indistintamente hombres o mujeres. Es una ventana abierta
Y entonces tú muestras pues lo que haces, cómo lo descubriste, qué te ha pasado, etcétera. Siempre que esto vaya acompañado de una supervisión médica, científica, clínica, profesional y especializada, es estupendo. Pero también hay del otro, también hay mucho sensacionalismo, hay muchas curas milagros, hay muchos productos que mire usted y todo eso es mentira. Es decir, a mí me gustaría hacer a mí no, yo creo que a la asociación, a cualquier asociación le gustaría hacer un, llamemos cribado, y decir esto está bien y esto está mal. Bueno, para eso están los médicos también, para controlar toda esta serie de cosas. Entonces no nos debemos fiar de todo lo que oímos porque milagros no hay, ni cura. Hay que dar ese mensaje, ese llamamiento. Ahora, si os parece, vamos a conocer la historia de Pilar. Ella es una zaragozana que convive con un linfedema primario y nos ha querido contar su historia y cómo convive con esta enfermedad. Soy Pilar, hace 40 años que tengo un linfedema primario y lo tengo en ambas piernas y ambos brazos. Me ha afectado muchísimo en mi vida porque te produce mucho cansancio, te produce infecciones, te produce muy malestar, te produce psicológicamente problemas, tienes muchos problemas para vestirte, para calzarte. Cuando me la diagnosticaron yo tenía 28 años. Y tenía una familia, fue después del parto de una hija. Tuve unas infecciones, unas fiebres y a raíz de eso la pierna izquierda se empezó a inflamar. Con medidas de comprensión, con vendajes, tuve que hacer, como la tenía muy mal la pierna izquierda por el deterioro de no llevar tratamiento, pues me hicieron curas de vendajes y tuve que estar, claro, mi profesión era estar de pie, yo tenía una peluquería, tenía que estar de pie, entonces lo llevé pues mal, me cansaba mucho y así fue luego mi vida, me iba a vestir, no me gustaba enseñar las medias, me iba a calzar, no me entraban los zapatos, o sea, muchos problemas. Psicológicamente lo pasé mal, ahora actualmente ya lo tengo todo superado, pero es dura primero aceptarla, porque te dicen que es para toda la vida y que no hay nada. Y luego, pues claro, al principio no tienes tantas molestias, pero con la edad sí que vas viendo que cada vez vas a más y que cada vez estás peor. En el momento actualmente me encuentro bastante mal. No estoy como querría yo estar, claro, por lo menos como podría estar para mi edad, que tengo 68 años y me veo bastante limitada. Si es que te duele, pues bueno, yo antes de salir de casa me pongo todas mis medias, todas mis cosas, mis cremas, mis historias y a la calle y ya está. Seguir haciendo deporte, seguir haciendo cosas todo el día, yo cuido de mis nietos, hago muchas cosas y así pues bueno, hay que seguir para adelante, no queda otra. Agradecer desde aquí a Pilar su valentía, ¿no?, de trasladarnos, de contarnos su historia. Emilia, es muy importante esa actitud, que sea positiva, tirar para adelante. Tú me comentabas antes que a ti no te ha frenado esta enfermedad. No, a mí laboralmente y personalmente no me ha frenado. Pero vamos a decir que hay grados. De hecho, hay una clasificación. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Cuando estamos hablando de un grado 4, estamos ya rozando una cosa que se llama elefantiasis, que ya son aquellos miembros muy desproporcionados. Entonces, bueno, hay quienes hemos tenido suerte y hay quienes no han tenido suerte, pero eso ya depende de cada cuerpo, de cada organismo o de lo que te haya tocado. Entonces, sí, hay que tener mucha constancia, hay que trabajar mucho, hay que saber convivir, hay que aprender a convivir con ello. Y Mar me lo dijo a la segunda o tercera vez que la vi, que para mí Mar fue abrirse el cielo. Bueno, abrirse el cielo fue en ATPLA, en la asociación, porque yo fui allí, yo estaba notando cosas, llevaba 2 años con 1000 médicos y hasta que me dijeron, es esto y te vamos a ayudar. Fui a Mar y me dijo, esto es una enfermedad incurable, es para toda la vida, te vas a tener que dedicar y autocuidados siempre, pero te debes ocupar, no te debes preocupar. Y eso es muy interesante y muy importante, que yo me lo he aplicado desde el minuto cero. Me parece que todo el mundo deberíamos aplicarlo porque es muy sano. Es muy sano.
Pues nos vamos a quedar, como bien decía Eva, con ese mensaje, intentar en la medida de lo posible aplicar ese mensaje también, ese consejo que daba Mar, con la cual también hemos hablado, y que también haya ese respeto, por supuesto, también a través de las redes sociales, que ya sabemos que a veces un poco se complican, ayuda, pero otras veces complican. Exacto, pero yo te quería decir una cosa, si aunque solo sirva para que una persona diga, ahí va, me identifico con esto, ya te puedes alertar y ya puedes empezar a buscar los caminos. Buscar esa respuesta que muchas veces ha tardado. En ese sentido, pues esa visibilidad pues también está muy bien, está muy correcta, está muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Emilia, por venir hasta aquí, darnos a conocer que, como decía, son esas dos enfermedades que están, hemos visto los datos que nos daba Eva, muy presentes, pero son muy desconocidas por parte de la sociedad. Gracias por ese trabajo que también... De la sociedad y de la medicina. Y de la medicina. Gracias por ese trabajo que venís realizando desde la asociación. Muchas gracias a Aragón Televisión y a vosotros, Conexión. Gracias, Emilia. Gracias, Eva, también.